importante, pastora, cuando lo decía doña Marlene, y creo que es abrazar el vacío, pero no para chinearlo, ¿verdad? No es para, uy, es mío y me lo dijo, no, es abrazar en la aceptación, porque muchas veces caemos en una negación. Entonces, ¿a usted le pasa algo? No, a mí no me pasa nada. ¿Ocupa hablar? No, yo no. Entonces, es esa negación que uno no reconoce, que Y ahí ocupa lo está ayuda. chineando. Exacto. Ahí está chineando. Y ahí lo chineo porque no lo quiero soltar. Soltar. Y cuántas veces el no querer soltar es porque también caemos en autocompasión. Entonces, ay, es que sí, yo pobrecita, a mí me pasó esto y me encanta que me estén chineando, pero es porque yo estoy chineando eso y no me levanto como lo decía doña Marde en el programa pasado, me levanto, tomo seguridad, me amo a mí misma y comienzo a enfrentar para llenar ese vacío. Sí, efectivamente, nos volvemos codependientes de esa situación, de ese sentimiento, de esa necesidad que sencillamente no queremos soltar y que sencillamente lejos de llegar y decir, bueno, es que esto no me pertenece, Dios a mí no me hizo así, Dios a mí me hizo completa y como tal, o sea, yo entiendo que cuando, por dar un ejemplo, cuando llegamos al matrimonio, yo entiendo lo que dice la palabra de Dios y yo no me puedo apartar donde dice, parafraseada la palabra, ¿verdad? De que dejará el hombre padre y madre, se unirá a su mujer y serán uno solo. Sí, estamos completamente de acuerdo en cuanto a eso. Pero también cuando ya llega una pérdida del ser amado, bueno, qué pena, se fue porque se fue. Y si es fallecimiento, pues hasta que la muerte lo separe, ¿verdad? Exacto. Entonces ya, no queremos decir con esto que no te quiera doler, que no te pueda doler, que no te puedas sentir mal, que no puedas sentir o vivir tu duelo, sí, pero es importante que aprendamos a soltar, que no permitamos que esos dolores no nos dejen pasar la página y que nosotros, nuestros ojos puedan ver las bendiciones que Dios tiene para nuestra vida, ¿verdad? Eso es tan importante, el aprender a pasar la página, el aprender a depender de Dios, el aprender incluso ser de instrumento de bendición para otras mujeres que quizás han pasado por ahí y que quizás Dios te dio la salida y que quizás Dios te dijo, hija, mira, así no es, yo te doy esta clave a ti. Quizás esa clave también le funcione a esa mujer. Quizás unas palabras de aliento puedan ayudar a levantar a mujeres que quizás también están pasando por la misma situación. ¿Yendri? Sí, señora. Así es, pastora. Continuando en cómo llenar esos vacíos emocionales, debemos enfrentarnos a los miedos. ¿Por qué? Porque si no enfrentamos esos miedos, nunca vamos a saber si lo vamos a lograr o no. Y aquí tengo esta frase que me gusta mucho, dice, no dejarse sumergir en la angustia por no hacer nada, ni hacer nada por estar angustiada. Tremendo, ¿verdad? ¿Por qué? Una vez más, no dejarse sumergir en la angustia. No dejarse sumergir en la angustia por no hacer nada, ni hacer nada por estar angustiada. Tremendo. O sea, muchas veces por la angustia no hacemos cómo salir de esos miedos. Se pausa la vida. Sí, exactamente, nos estancamos. Definitivamente nos estancamos. Y en la palabra del Señor, en Salmo 56:3 dice, cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Si nosotros ponemos esos miedos en el Señor, o sea, estamos poniendo nuestra confianza en Él y Él es el único que nos puede ayudar a salir adelante. Acá en yo quiero contarles un pequeño testimonio. Es algo, o sea, como les digo, no es nada así como del otro mundo, pero cuando yo estaba aprendiendo a conducir, me daba horror, pánico, pasar a la par de un tráiler. Eso para mí era algo terrible. Entonces, donde vive mi mamá en Guanacaste, está la fábrica de Cemex de Costa Rica. Eso es la fábrica de cemento. Entonces, ahí, lógicamente, entran muchos trailers a cargar cemento. Entonces, mi sobrino lo hacía al propio. Él era el que me llevaba a tomar clases de manejo. Y él, saliendo de la casa de mi mamá, él me decía, tía, a la izquierda. Y yo, no, papi, por favor, ahí no, por favor, porque yo sabía para dónde él me llevaba. Y él me decía, tía, si no enfrentas ese miedo, nunca lo vas a lograr, entonces no vas a poder manejar fuera de acá. Y yo, papi, por favor. Y ya, bueno, entonces yo, un día respiré profundo y dije, está bien, vamos. Y de verdad nos fuimos y lo logré. Hoy por hoy puedo pasar a la par de 50,000 trailers que no me da miedo. Entonces, ¿por qué? Porque yo enfrenté ese miedo que me daba. Es que era algo terrible. Yo temblaba cuando yo sentía
aparato de esos tan cerca de mí y yo temblaba y él me decía, tía, tú puedes, y lo logré. Entonces, ¿qué les quiero decir con eso? Que tenemos que enfrentarnos a esos miedos. Cualquier tipo de miedo que sea, cualquier cosa, mujer, que tú estés enfrentando, tienes que tratar de salir adelante, tienes que enfrentar ese miedo y salir de ahí, porque si no, no lo vas a lograr. Y el que más nos puede ayudar a salir de esos miedos es nuestro amado Jesús. Amén, así es. Yendri, qué importante es enfrentar ese temor y ese temor también a soltar, porque muchas veces cuando enfrentamos un vacío, entonces buscamos llenar, pero nos agarramos de algo y no es de Dios. Entonces, lo decía la pastora la vez pasada, personas compradoras compulsivas que incluso están en deudas de tarjetas que no saben. Yo he conversado con personas, 3 millones de colones, una deuda de una tarjeta, y no visualizan que no fue que compró un carro, nada, fue una compra de 100, una compra de 200, que zapatos, que cosas, objetos que ni siquiera utiliza. Entonces, si se le dice, suelte eso, es temor, porque si entonces suelto eso, otra vez me vuelvo a quedar sin nada. O cuando las drogas, el alcohol, la dependencia a una amistad. Entonces yo hago amistad con doña Marlene y tengo tanto miedo, ¿verdad? Porque ya me abandonaron, que entonces asfixio a esa amistad, ¿verdad? O creo que se enojó conmigo, es que tal vez duró 2 minutos en responderme un mensaje, se enojó, doña Marlene, le hice algo, ¿verdad? Y usted ve esa necesidad de la persona que usted dice, pero ¿qué le pasa? Pero es ese vacío que ha llenado de una forma incorrecta, y creo que es a lo que hoy queremos llegar, ¿verdad? Que hay una forma, una única forma realmente de llenar un vacío emocional. Amén, así es. Retomando un poco, Glenda, lo que tú hablabas de las compras. ¿Cómo les parece, mujeres de Dios, que en mi época, cuando yo tenía 26 años, que fue hace nada más como 2 añitos atrás, La vuelta, en paz. Resulta que yo tenía 26 años y yo quedé sola con mis 2 hijos en el proceso que Dios pasó a mi esposo, ¿verdad? Y resulta de que mi vacío, mi forma de llenar ese vacío, oiga, yo ya estaba yendo a la iglesia, pero mi forma de yo llenar el vacío era irme al mall. Entonces yo me iba de shopping, llegaba sábado y llegaba domingo y yo me iba de shopping. Entonces yo decía, aquí es a comprar. Entonces, qué tremendo es el enemigo y cómo distorsiona todo, mujer de Dios, usted que está ahí en casa y que está viendo y que está analizando esto. Yo llegaba y compraba, pero no compraba solo para mí, compraba para mis hijos también. Y yo llegaba y yo compraba y yo en el momento supuestamente era feliz. Era feliz y yo y me compré este vestido, me compré estos zapatos, me compré esta cartera, me compré este jeans, yo salía con bolsas y cualquier cantidad de bolsas. Y cuando yo llegaba a la casa de nuevo, yo llegaba y yo tiraba todo sobre la cama y empezaba a ver y yo decía, ay Dios mío, pero yo ¿por qué compré tanto? Si yo tengo zapatos, yo tengo carteras, yo tengo aquí, yo tengo acá. Todo era innecesario lo que yo había comprado. Todo, hasta que Dios en mi inmadurez, ¿verdad? Porque era una niña totalmente espiritual y Dios en su infinita misericordia me confrontó, porque me acuerdo tanto que eso lo hice como par de fines de semana, y a la tercer par de ¿verdad? Fin de semana, el sábado y domingo, empecé el sábado y dije yo me voy a ir de compras. Y yo, uy, no, pero es que no tengo que ir porque los niños tienen, porque yo tengo que ir a hacer eso. Y no, hoy no voy, mejor voy mañana. Entonces, según yo no iba a ir el sábado, pero fui el domingo, supuestamente, en mi imaginación iba el domingo. Y fui al culto, al servicio, y la palabra fue específica. Mejor dicho, habló tanto de la mayordomía que yo decía, no hombre, si yo no entendía así, definitivamente, o sea, no tiene que ver, digamos, con el vacío en el momento, pero yo lo apliqué, Dios me permitió aplicarlo para mi vida en el principio de la mayordomía. Entonces, ¿cuántas veces nosotros tenemos de todo? Y esa necesidad de llenar ese vacío, esa carencia de afecto, de amor, el que no esté el esposo, el que no esté la mamá, el que no esté el hijo o la hija, el que te quedaste sin trabajo, el que un montón de cosas, ¿verdad? Nos conllevan a hacer cosas de las cuales creemos que estamos felices en el momento y que ya
va a pasar, pero mentiras, cuando tú llegas a la casa te encuentras con la realidad nuevamente, te encuentras con la realidad de que tú puedes comprarte todo el almacén completo si quieres, pero eso no te va a devolver la felicidad, eso no te va a devolver la felicidad, eso no te va a llenar, es algo pasajero, momentáneo, porque de igual manera yo regresé a mi casa, de igual manera el problema existía, el problema estaba, la falta de que estuviera presente el padre de mis hijos igual estaba. Entonces, ¿me lo dio la ropa? No. ¿Me lo dieron los lujos o las compras? No. El problema y la situación estaba. Entonces, Dios me enseñó a depender de Él. Dios me enseñó a poner mi mirada en Él. Y yo creo que es ahí donde nosotros necesitamos reafirmarnos en esta noche, y no solamente en esta noche, sino el resto de nuestra vida, de que Dios tiene que ser esa tabla de salvación para nuestra vida. Tiene que ser, bueno, se oye feo tabla de salvación, porque realmente se oye feo, pero realmente yo aprendí que yo sin Dios nada soy, entonces me aferré a Él. Me aferré a Él y aprendí a entregarle, aprendí a soltar, como decías tú ahora, y a entregarle la situación y la circunstancia a Dios y a decirle, bueno, yo reconozco de que yo sin ti no soy nada, y reconozco de que es en ti en donde yo recibo paz, en donde yo recibo ese abrazo que yo necesito, en donde aún puedo tener un padre para mis hijos, en donde aún en la circunstancia, por grave que sea, llámese prisión, llámese la circunstancia que usted esté pasando en específico, Dios siempre tiene la respuesta y Dios siempre tiene la salida. Glenda.